¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Seguimos pues con este taller de cómo puedes escribir una crónica para este concurso que estamos haciendo en el marco del Bicentenario de la República con la gente de la OI y otros amigos que estamos haciendo cultura y rescatando nuestra historia. ¿Y qué significa esto de ponerse de acuerdo con el lector? Ponerse de acuerdo con el lector es muy simple. Cada vez que nosotros tenemos una conversación, tenemos que ponernos de acuerdo. No solamente nos referimos a ponernos de acuerdo en las ideas, sino en lo que estamos hablando. Es por eso que a veces se forman muchas discusiones con la gente y que comienzan a decir, mira, no podemos hablar más, nosotros no estamos hablando de los mismos, no nos podemos de acuerdo. Tu punto no lo entiendo, no sé de qué me estás hablando. En esa clase de discusiones orales, cuando escribimos puede pasar lo mismo si no tenemos cuidado. Yo puedo mencionar una palabra, por ejemplo, la palabra amor, y cuando menciono la palabra amor nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero el tema que yo voy a tratar en algo que voy a escribir sobre el amor no es lo mismo que tú estás pensando en la cabeza y de pronto entonces puede haber confusión. Pero cuando nosotros escribimos hay una relación implícita, extraña y tácita entre el escritor y el lector, que muchos autores le han llamado ponerse de acuerdo con el lector. Es decir, yo voy a escribir de algo que es este tema y tú te pones de acuerdo conmigo, ya sabes que voy a escribir de eso y estoy conectado. Es por eso que hay gente que lee libros, por ejemplo, novelas policíacas, hay gente que lee libros de historia, hay gente que lee literatura de terror o leen poesía. ¿Por qué? Porque eso es su gusto, es lo que ellos les agrada, y siempre que van a una librería van a comprar un libro del tema que les gusta, aunque eso no significa que están de acuerdo con las ideas del escritor que escribió la historia, pero por lo menos se pusieron de acuerdo con algo. Escribiste un ensayo de sociología, un ensayo de historia o un libro de crónicas, pues a mí me gustan mucho las crónicas, voy a leerlas. Entonces eso significa ponerse de acuerdo con el lector, pero para que todo eso suceda tenemos que conocer un montón de cosas. Y por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que saber es la diferencia entre las palabras y los términos. Un término no es lo mismo que una palabra. Una palabra puede tener múltiples significados. Solo hay comunicación cuando se coinciden en los términos. Era lo que le estaba diciendo ahorita, ese ejemplo. Digo una palabra, yo digo la palabra amor, y todos pensamos en el amor, pero uno va a pensar en el amor filial, otro va a pensar en el amor a sus perros, el amor a la naturaleza, el amor a la música, ¿ya? Pero no es lo mismo cuando yo entonces comienzo a escribir y a construir algo que ya tiene un sentido, entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo, por lo menos en los términos, en las cosas que se van a hablar. Ya, cuando no logramos ponernos de acuerdo y el escritor no logra dejar bien sus ideas claras, los términos y sus palabras, puede causar ambigüedad textual. Y no hay peor cosa que le pueda pasar a un texto cuando hay ambigüedad textual. ¿Qué dice el señor Mortimer Adler? Dice, si hay ambigüedad, no hay real comunicación. Puede haber un intercambio de palabras entre lector y autor, pero no hay comunicación. Yo puedo estar hablando contigo y eso, pero no hay comunicación, simplemente hay un intercambio de palabras y no pasa nada. El término no puede tener ambigüedad, o sea, yo no puedo escribir causando ambigüedad, que la gente cuando termine de leer eso quedan con esa ambigüedad, como esa incertidumbre, que no saben qué pasó, qué es lo que puede pasar en un cuento de corte fantástico. Un cuento de corte fantástico, eso puede pasar, pero en un texto no literario no es correcto que nos pase eso. Mientras persiste la ambigüedad, no existe ningún significado común entre el escritor y el lector, o sea, no se ponen de acuerdo, ¿ya? En el terreno científico no puede haber ambigüedad, en la poesía sí. O sea, todo lo que escribimos, que tenga ya, que sean textos como ensayos, artículos de opinión, periodísticos y la crónica, tiene que aspirar a no crear ambigüedad. Saber
que el lector cuando está leyendo eso esté clarito de lo que estamos hablando y no quede como en las nubes dicen, este hombre de qué está hablando. Entonces eso es muy importante cuando hablamos de ambigüedad textual. También tenemos que tener en cuenta las palabras clave. Casi siempre cuando uno escribe no está pensando en palabras clave, pero es bueno de pronto de una manera técnica, estratégica, por lo menos yo, Carlos Font, lo utilizo palabras clave para contar mis historias. Las utilizo porque así ya yo sé si voy a escribir un artículo que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con, por ejemplo, nuestra identidad. Yo sé que palabras clave puede ser la patria, ya el territorio, la cultura, son palabras clave y de pronto me sirven. Bien, el lector debe encontrar las palabras importantes y por mediación de ellas llegar a un acuerdo, a unos términos comunes con el autor. Cuando yo estoy leyendo un artículo ya yo sé por las palabras clave, bueno, este señor está escribiendo de esto. Es un artículo de política, es una crónica que habla de la memoria religiosa, de la arquitectura, de la música, de danza, en fin. Pero es importante que las palabras clave aparezcan en el texto. El escritor ayuda al lector haciendo explícitas las proposiciones fundamentales desde el principio. Y dichas proposiciones, ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de proposiciones. Dichas proposiciones destacan las palabras clave. El lector debe distinguir entre las palabras que no comprende y las que sí comprenden. Esto ya, claro, es problema un poco del lector también, pero para eso están los diccionarios. Pero no debemos tampoco amargarle la vida al lector si vamos a escribir, y sobre todo una crónica, tiene que ser lo más natural, lo más sencillo, lo más simple, lo más comunicativa. No estar enredando al autor con nombres rebuscados que van a servir solamente para adornar la crónica y no para describir o para acercar a las personas a lo que nosotros le queremos transmitir. Es muy importante este tema de las palabras clave. Entonces ahora sí vamos a ver qué son las proposiciones, los enunciados y las oraciones, que eso yo sé, con calma, yo sé que no se van a estresar ahora de nuevo, porque la profesora de español de pronto nos ha torturado en el aula de clase con estas cosas, pero existe una relación entre el lenguaje y el pensamiento. Todo lo que yo pienso se transforma en lenguaje y ese lenguaje lo puedo poner en un libro y lo puedo escribir. Para eso tengo que tener mucho cuidado. Oraciones y párrafos constituyen unidades gramaticales, son unidades del lenguaje. Las proposiciones y los argumentos son unidades lógicas, es decir, unidades del pensamiento y del conocimiento. Vieron que no es tan difícil tampoco, pero lo importante es que tengamos claro que todo el lenguaje, todo eso se procesa y se puede convertir en ideas. Y las ideas, cuando las vamos a poner en papel, tienen que estar claras y legibles para poder entenderlo. Vamos a seguir. ¿Qué es una proposición? Es una representación abstracta, dice la teoría, de hechos que se dan en la realidad. Es la idea, el significado que se quiere comunicar. Las proposiciones son respuestas a preguntas, declaraciones de conocimiento. Esta parte me encanta. Decir, las proposiciones son declaraciones de conocimiento, son una opinión, ¿ya? Es una unidad de pensamiento y se expresa por medio de una forma gramatical, que es la oración. O sea, todas las ideas, las declaraciones de conocimiento, mi opinión, que yo tengo en la cabeza a la hora de escribir, ya yo la voy a expresar a través de la oración, ¿ya? Cuando escribimos un ensayo o un artículo, estamos haciendo declaraciones de conocimiento. Lo mismo va a pasar cuando escriban ustedes su crónica. Están haciendo también una declaración de conocimiento basada, recuerden, en la reconstrucción de hechos que ya sucedieron, porque ustedes van a ir a la biblioteca, van a investigar de un lugar, de una comida, de un personaje, ¿ya? Y entonces van a recrear su historia. ¿Qué es un enunciado? Los enunciados son objetos concretos que se pueden percibir por los sentidos. Son la expresión superficial de las proposiciones o ideas, como se denomina en el lenguaje corriente, las cuales, por ser entidades del pensamiento, no son perceptibles por los sentidos. Es decir,
Un enunciado es la unidad mínima de sentido. Cuando yo escribo algo y eso tiene sentido, que se puede analizar, se puede entender, ¿ya? ¿Qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras con las que se expresa una idea con sentido completo. Ya eso ustedes lo saben bastante bien, pero ahora vamos a ver cómo todo esto se echa a una olla, se cocina, se hace un batido y se puede digerir, que no te dé dolor de barriga. No toda oración expresa una proposición, por eso les puede dar un dolor de barriga cuando uno escribe a lo loco y no tiene sentido nada. Para que todas esos enunciados, esas unidades que tienen ideas, tengan un sentido, todo eso tiene que estar construido. Y cuando yo leo, pues gozar de la lectura, no quedar enredado, lleno de incertidumbre, que no sé qué estaban hablando en este artículo, que pasa muchas veces, créame, cuando uno lee a la gente en algunos periódicos que no sabe ni siquiera de qué están hablando, pero es por este problema que no lo tenemos claro todavía. Así como ningún lector puede empezar a examinar el tema de los términos, las proposiciones y los argumentos, es decir, los elementos del pensamiento, hasta tener una idea del lenguaje, tampoco alguien que quiere escribir lo hará con claridad mientras palabras, oraciones y párrafos permanezcan opacos y no comuniquen nada. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de la lectura, en el caso de la lectura comprensiva, que la gente lee algo y no lo entiende. ¿Por qué? Porque no sabemos desconstruir todo lo que está en el texto, y eso es lo que es este mundo de las ideas y del lenguaje que está pues en el papel a través de palabras, oraciones y finalmente párrafos, que hay que después pues, procesarlo. Y si el lector común no lo tiene claro, va a tener problemas. Y igual el que quiere escribir, si no lo tiene claro, va a tener problemas también a la hora de construir. Se pueden leer las palabras, pero no recibir conocimientos. Yo puedo leer cualquier cosa, pero no estoy recibiendo nada, no me estoy nutriendo, no estoy aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque está mal escrito. El párrafo. Un párrafo es una estructura gramatical, un conjunto de oraciones articuladas o concatenadas a través de la unidad y la coherencia que proyectan una idea o varias ideas. Tiene una oración temática y una idea central. Todo eso lo vamos a ver, no se preocupe, nivel profesor, pero eso de idea temática, eso de idea central, ¿qué es? Con calma. Pero esto es lo que constituye un párrafo. De eso es que están los párrafos constituidos. Ahí está, idea central y la oración temática. La idea principal es la que identifica el tema del que se está escribiendo, de lo que se está escribiendo en el momento. La oración temática, en cambio, es aquella que contiene el tema o el asunto de que trata un párrafo de desarrollo. En todos los párrafos siempre va a haber una idea, pero la idea principal, pues, este hombre está hablando de política. Esta crónica es habla de nuestro casco antiguo, ¿ya? Pero en el fondo, pues, van a encontrar oraciones temáticas que nos van a llevar a fondo, que es precisamente de ese universo, de ese pequeño universo que se está escribiendo, que es lo que realmente me está hablando este señor. Para eso debemos tener sentido también de lo que es la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad semántica, nos dice la profesora Carmen de Perigó, que fue mi maestra. La coherencia es la propiedad semántica del discurso, es decir, tiene que ver con el significado, pero no se refiere al significado de segmentos aislados del discurso, las palabras, las frases, las oraciones, sino a las relaciones entre los significados de las diferentes partes de una unidad textual. El enunciado, el párrafo, texto completo. Es decir, la coherencia es cuando yo construyo todo, es como un tejido, todas esas palabras las voy uniendo y todo eso va tomando un sentido. Pero la cohesión es otra cosa también. Mientras que la coherencia es un hecho de construcción de significado, la cohesión es la manifestación externa y por lo tanto un hecho observable de la coherencia. O sea, la cohesión tiene que ver con todo lo que yo puedo ver, si esto es un texto en prosa, si es un poema, si dónde están las tildes, todo eso, la parte que yo puedo ver visualmente, no con las ideas. La cohesión se manifiesta fundamentalmente a través de la síntesis, ya nos dice la profesora Carmen. Aquí hay un ejemplo.
Cuando hablamos de coherencia, nos referimos a los contenidos, a los significados, ¿ya? Pero cuando hablamos de cohesión, nos estamos refiriendo a los rasgos externos del discurso. Si imaginamos que este trabajo artesanal que está aquí en pantalla fuera un texto, es lo mismo. Miren, toda la forma que tiene, todo ese diseño, la belleza que le da, se logra gracias a la cohesión que hay, el tejido, cómo se fue construyendo, todo eso, coherencia y cohesión para que eso pudiera tener un resultado. Conceptos de pertinencia. El concepto de pertinencia es muy importante porque pues, hay que tener en cuenta que ningún autor puede decir todo lo que quiere de un tema. Eso es imposible. Ni los grandes escritores, cualquiera que ustedes citen, ni siquiera el mismo Shakespeare, ni Jorge Luis Borges, nadie ha podido decirlo todo. Siempre va a haber algo más que decir. Siempre va a haber información, porque no se puede decir todo en un texto. Es imposible meter tantas ideas de algo en un solo texto. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta este tema, este concepto de la pertinencia, es saber elegir lo pertinente. Si ustedes van a elegir para su crónica sobre la vida de un personaje, pues enfóquense en algo de ese personaje que se destacó. Pero no van a poder, si eligen en deporte a un X o Y deportista, van a poder hablar de todo lo que esa persona hizo. Es imposible. Tienen que enfocarse en algo en particular que él hizo para poder desarrollar bien el texto. Entonces, la información que se agrega tiene que ser pertinente. La pertinencia está estrechamente ligada a la unidad. Un texto bien construido tiene unidad temática y por lo tanto hay progresión temática del texto. La información que debe dar el que escribe es solo la información que él estime necesaria y pertinente. Hay dos tipos de información: la información explícita, que son las ideas que se expresan en el texto, y la información implícita, que son las ideas que no se expresan directamente, pero que pueden ser inferidas por el lector para establecer una coherencia. O sea, yo puedo estar leyendo un texto donde no hay toda la información, pero yo infiero, esta persona está hablando de esto, y así yo tengo una mejor comunicación, es decir, me pongo de acuerdo con el lector. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ponerse de acuerdo con el lector? Tiene que ver mucho con esto de la inferencia. ¿Pero qué es eso, inferencia? Profe, ¿cómo se come? Ahora sí me enredó. La inferencia tiene que ver con operaciones mentales como reducir, inducir y razonar por analogía. Yo puedo decir que entró la mamá con el niño a la casa. Yo puedo inferir, bueno, porque venían de la tienda, bueno, porque venían del súper, bueno, porque iba a llover. O sea, yo comienzo a inferir ideas de por qué entraron a la casa, ¿no? Solamente con una oración de ese tipo. La inferencia tiene la función de llenar vacíos en la información y conectar lógicamente oraciones y enunciados que aparecen desconectados porque aparecen yuxtapuestos. La inferencia es la conclusión a la que se llega a leer algo. Cuando ya ustedes terminan de escribir su crónica, el lector tiene que haber quedado clarito. Este muchacho lo que estaba defendiendo era la imagen de este músico, estaba defendiendo o argumentando que hay que volver a rescatar este plato de comida. ¿Ya? Tenemos que tener una idea clara de eso. Eso es lo que es la inferencia. Vamos a ver unos pequeños ejemplos que no son crónicas, sino fragmentos de oraciones para que tengan una idea más o menos de lo que es la inferencia. Tienes que tomar las medicinas tal como te indicó el médico, si no, te volverás a sentir mal. Allí uno puede inferir, pues si no se toma las medicinas, pues se va a petatear, se va a morir. ¿Ya? No está diciendo que se va a morir, pero yo puedo inferir que puede pasar eso. ¿Cómo se constituye todo esto que dijo ahí? Hay dos núcleos oracionales, dos oraciones subordinadas. En la segunda hay dos elementos elípticos, porque yo puedo decir, si no, yo podré decir, te volverás a enfermar si no te tomas la medicina. Entonces, son técnicas de estrategia para poder escribir mejor un texto. El término elixir quiere decir que se omite un elemento que está sobreentendido. O sea, yo puedo hacer la operación esa de hiperbatón, de voltear la oración, pero también puedo dejar un sentimiento de elixir, es decir, que
algo que está ahí implícito, hace que nosotros pensemos, pues si no se toma la medicina, pues se va a morir, ¿ya? Pero no necesariamente lo tiene que decir el ejemplo. El ejemplo tomado es del libro también de la profesora Carmen de Perigón. Vamos a ver, aquí hay un texto un poquito largo, pero voy a por lo menos a leer un fragmento. A orillas del río Guararé se levanta un pintoresco pueblo donde su música, sus costumbres y tradiciones folclóricas resaltan su ambiente vernacular, propio de la campiña interiorana. Este pueblo está en el corregimiento de Guararé, provincia de Los Santos. Allí se celebran todos los años, en el mes de septiembre, una de las actividades folclóricas más importantes del país, el Festival de la Mejorana. Este festival es en honor al instrumento denominado mejoranera, cuyas dimensiones son más pequeñas que una guitarra española. La mejoranera se fabrica en talleres del pueblo y consta de 4 cuerdas. La iniciativa de celebrar este festival nació en 1949 cuando el profesor Manuel F. Zárate, junto a un grupo de amigos y allegados de su natal Guararé, iniciaron una tradición que luego pasó a ser la de más renombre en el país. Prueba de ello es que en el año 2005, acá literalmente dice en este año 2005, que fue el año en que se escribió el texto, se cumplen 54 años de celebración y sigue su misma tónica: cultivar el folclore panameño y proteger las costumbres populares que son el alma de las provincias de Panamá. Bajo un poquito más, en ocasión de la fiesta, los portales de las casas guarareñas son como unas tarimas desde donde se puede divisar la danza de los congos portoleños, los diablos limpios de Parita y los diablos sucios, los manitos ocueños, los indios de la arena, la cumbia chorrerana, las tunas de las tablas, violinistas, el baile del bundi, del boyurengue y las danzas indígenas, entre otras. A los que les gusta la artesanía pueden encontrar sombreros, cestas, bordados, cerámicas, artes de tabalería, orfebrería, tallados en piedra y madera y confección de hamaca. Por todo esto, en Guararé es única la oportunidad de apreciar en su conjunto lo rico y variado del folclore panameño. Este es un texto que no es tanto una crónica, sino que es un texto que tiene muchos elementos de la crónica, pues es un relato, pero es más descriptivo, ¿cierto? Pero lo que quiero que vean es esto: cuando uno escribe, tomando en cuenta todo el tema de la inferencia, ya hay cosas que yo veo, cosas que no veo y cosas que puedo inferir. Por ejemplo, pude ver los párrafos, pude ver los enunciados, que son las oraciones, pude ver el texto, el manejo de la ortografía del autor, ya pude ver datos específicos de ese festival, que estamos frente a un texto expositivo que se vale de la descripción para llegar al lector. Pude ver progresión, es muy variable, porque de un tema pasa a otro, ya hablaremos después de la progresión temática y todo esto, y pude ver proporciones, música, costumbres, que no veo las dimensiones del pueblo. Él no se centra para describirnos el pueblo y hablar de otras cosas, está hablando del Festival de Guararé. ¿Qué es y cómo es el instrumento? Lo menciona, pero no nos describe qué es la mejoranera, cómo lo describe. Pues esa no es la misión tampoco del artículo, se iría por otro lado. ¿Ya? ¿Cómo se celebra la tradición? Tampoco se nota allí. Que el retrato o fotografía del creador del festival y una biografía más completa de él, no lo sabemos. Todas las costumbres folclóricas que se mencionan, las comidas que disfrutan los visitantes, las artesanías, la variedad de folclore guarareño, los instrumentos y la música folclórica, los bailes, los compases y giros, todo eso yo no lo veo. ¿Qué puedo inferir de un texto como este? Puedo imaginar cómo es el pueblo de Guararé, aunque nunca haya ido, y por eso que cuando uno lee estos textos uno quiere pues viajar. Por eso que es muy importante la crónica, porque así uno puede escribir una crónica de un lugar, centrarse en un lugar y dice la gente: yo quisiera conocer ese lugar. ¿Cómo se celebra el festival? Aunque no haya estado presente en ninguna de esas celebraciones, yo lo puedo inferir, lo puedo imaginar. Puedo inferir las
tantas veces que se alude al festival y sus características gracias a términos que me llevan a deducirlo, tales como la tradición, el folclore panameño, costumbres populares. Puedo conocer algo del creador del festival, aunque no lo haya estudiado de manera profunda. La extensión, pues dice el señor Daniel Casani, que es un autor muy importante, que los artículos pues tienen que ser lo más sencillo, en pocas palabras lo que está diciendo más sencillo y no extenderse tanto. Dice, los investigadores dicen que los lectores prefieren las oraciones cortas y simples, aprender a escribir oraciones cortas y simples, no oraciones tan complejas, tan especificadas. No porque los lectores tengan un alto nivel de conocimiento, prefieren frases largas y complejas, no importa el lector, puede ser un académico y todo eso, pero aún así prefieren las oraciones más cortas. La longitud de la frase tiene efectos indirectos en la opinión de los lectores, se forman de conocimiento de un escrito y de su autor. Y las oraciones largas dificultan la comprensión porque los lectores tenemos poca memoria de trabajo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a redactar nuestras crónicas. Y aquí terminamos para que vayamos al otro tema, chicos.